despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días, muy buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Saludamos a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente a don Brian Peraza, a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Compartimos con nuestros invitados y con los miles de oyentes de Horizontes todos los días, de lunes a viernes de 7:20 a 8:20 de la mañana, acá en 96.3 en FM. Somos una opción diferente en las mañanas. Tenemos 14 años de transmitir y en febrero los cumpliremos, ya casi 14 años. Lo que hicimos fue pasar el horario de la tarde por la franja horaria de la mañana, 7:20 a 8:20 de la mañana, Horizontes, y acompáñenos todos los días para que usted escuche un programa totalmente diferente. Para aquellas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, les reiteramos invitación. Transmitimos en simultánea en nuestra página en Facebook. En Facebook estamos como Programa Horizontes Costa Rica, así estamos. Programa Horizontes Costa Rica en nuestra página en Facebook. Ingrese ahí, dele me gusta y ahí tiene el sonido para que nos escuche en cualquier parte del mundo, en su computadora, en su tablet, en su teléfono inteligente, en el bus, en el taxi, en el campo, en la oficina, donde quiera que esté, usted nos puede escuchar. Finalmente, promovemos la participación ciudadana como espacio de cultura ciudadana, valga la redundancia. Nos interesa muchísimo su opinión. La participación de ustedes es vital para este espacio. Así es que anótelo ahí si todavía no lo tiene usted, a nuestro WhatsApp, agréguenos a su libreta de contactos telefónica, WhatsApp Programa Horizontes, así de sencillo, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42, repito, 8341 4142, para que usted nos haga llegar sus reportes de sintonía, sus comentarios, sus consultas, en fin. Siempre es importante saber qué piensan ustedes y nosotros gustosos estaremos pasando las consultas de todas y todos ustedes a nuestro invitado. En el caso de hoy, ya lo vamos a presentar, es el periodista José Meléndez, corresponsal del periódico El Universal de México. José es costarricense, se ha dedicado durante muchos años a darle cobertura a las informaciones internacionales. El tema de hoy, la crisis en Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Cómo era Bolivia antes de Evo Morales y cómo es Bolivia durante la administración de Evo Morales? ¿Qué pasó con Evo Morales? ¿Por qué después de 13 años, 9 meses y 20 días, y 19, 13 años, 19 meses y 19 días, eso es lo que duró la administración de Evo Morales? Él pretendía un mandato más, la gente se cansó, no querían más su mandato, pero bueno, ¿quiénes están detrás de todo este desenlace tan tremendo? ¿Cómo asume la nueva presidenta interina Yanine Áñez,
cuesta pronunciar eso. Yanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia. ¿Quién es ella? ¿Es una opositora? ¿Cuántos años tiene de estar en la oposición? Tiene 50 años de edad. En fin, Bolivia es un país muy hermoso, muy bonito, con más de 11.300.000 habitantes, que había logrado en los últimos años, ¿por qué no decirlo? La realidad de las cosas es que aquí no vamos a hablar de socialismo o no socialismo, extrema derecha, extrema izquierda, no, hablemos de la realidad boliviana. La realidad boliviana había venido cambiando, realmente los índices de la reducción de la pobreza, que en algún momento estuvieron entre el 38 y el 40%, así estaba. En el 2006 recibió Evo Morales con un país con una pobreza tremenda, con índices de pobreza, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, del 38 y el 40%. Hoy, con la salida de Evo Morales, queda con solamente un 15% de esa pobreza. Crecimiento económico de Bolivia, uno de los mayores logros de Evo Morales. El Producto Interno Bruto del país aumentó un 4% todos los años por más de una década, siendo el crecimiento más sostenido y sólido de toda Sudamérica, según el Fondo Monetario Internacional. Bien, son algunos datos de abrebocas, pero aquí la persona que sabe, que conoce, que nos puede ayudar a entender esta situación es el periodista José Meléndez, a quien le damos la bienvenida a Horizontes. Bienvenido, José, a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Edgar, y muy buena la presentación sobre este tema, que la onda expansiva de este fenómeno, de este problema que estalló en los últimos días a partir de las elecciones del 20 de octubre pasado en Bolivia, pues mantiene un nuevo foco de conflicto y de convulsión en América Latina y el Caribe. Esto no ocurre aislado, esto ocurre en el contexto de lo que estremeció a Ecuador. Recordemos que Ecuador sufrió una grave crisis, y está sufriendo todavía una grave crisis sociopolítica, que el gobierno de Lenín Moreno eliminó el subsidio a los combustibles. La situación en Ecuador fue explosiva. Después vino el estallido en Chile, donde las consecuencias todavía siguen, hay huelgas generales, en fin, hay todo un problema económico y político muy severo. Bueno, ahí en esos dos países podemos hacer la cirón a un problema de ingobernabilidad, esencialmente también, a problemas de inequidad y de inconformidades acumuladas de las poblaciones. Bueno, pero también en Bolivia estaba en juego un tema fundamental que ya los pueblos a estas alturas de la situación no están dispuestos a soportar, que es el asunto del respeto a la democracia. Se pueden dar cifras impresionantes sobre los cambios que ocurrieron en Bolivia a partir de que Evo Morales tomó el poder vía las urnas, por la vía electoral, de manera legal e institucional. Él asumió el 22 de enero del 2006, logra hacer una reforma político-institucional muy intensa, se promulga una nueva constitución a partir de 2009. Como hay nueva constitución, se reelige en el 2009 y la constitución permite una segunda reelección consecutiva. Pero las manzanas empiezan a podrirse a partir de que en febrero del año 2016, una manzana podrida es el germen de lo que estamos hoy observando desde la distancia, lo que está ocurriendo en Bolivia, y es el hecho de que Evo Morales se sometió a una consulta popular, a un referendo, para preguntarle al pueblo boliviano si estaba dispuesto a aceptar o no aceptaba
modificar la constitución política de Bolivia para la que él mismo ayudó a emitir en el año 2009, pues para poderse reelegir en las elecciones del 2019, que fueron las recién pasadas. Resulta que el señor Morales perdió el referéndum por escaso margen, pero más del 100%, y lo perdió. No conforme con estos resultados, la maquinaria política de Evo Morales se movilizó en un país en donde poco a poco, y eso no se puede desconocer, Evo Morales iba asumiendo control de diferentes aparatos, como el aparato electoral, el tribunal electoral sometido, iba progresivamente sometido al dominio de las fuerzas oficialistas, y igualmente algunas instancias la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional, que emitió una resolución en el sentido de que la posibilidad de reelegirse de manera consecutiva es un derecho humano. Por lo tanto, Evo Morales desconoció el resultado del referendo del febrero del 2016 y se lanzó al ruedo nuevamente una campaña con la intención de volverse a ganar lo que sería su cuarto mandato consecutivo, ¿verdad? El tercero con la nueva constitución. Ahí estuvo el problema, ahí está el problema del origen del inicio del descontento, porque empezó a resquebrajarse el edificio institucional que él mismo había ayudado a construir. Es decir, además viene la situación en las elecciones del día 20 de noviembre, a pesar de que habían otros candidatos, él era el principal enfrentado a Carlos Mesa, un expresidente, periodista, analista político, a quien Evo Morales, siendo dirigente sindical a principios de este siglo, ayudó a derrocar y a que renunciara a la presidencia de Bolivia. No olvidemos ese hecho fundamental. Carlos Mesa había sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y en una revuelta, pues Carlos Mesa reemplaza a Sánchez de Lozada, y posteriormente en otra revuelta Carlos Mesa es depuesto. Pero bueno, esos antecedentes nos permiten conocer el hecho real de que precisamente el esquema institucional de Bolivia se había debilitado, y todo lo que el ex canciller de Costa Rica, don Manuel González, definió muy bien en una reciente entrevista aquí en Costa Rica con Telenoticias de Canal 7, lo definió como la cereza del queque. Él dice que la cereza del queque se dio el día propiamente de las elecciones, con la manipulación de los resultados específicamente desde el punto de vista tecnológico e informático. Don Manuel González, además de haber sido ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Guillermo Solís de 2014 a 2018, fue el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia. Él fue él encabezó a esta misión, entonces conoce de primera mano, observador y privilegiado y con información también privilegiada para decir esto, ¿verdad? Él tiene, por algo él dice la cereza del queque. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que a las 7 y resto de la noche del domingo 20 de octubre se apagaron las computadoras, ¿verdad? Hubo el apagón tecnológico, dejó de difundirse la información con los resultados electorales, y en los cuales el margen apuntaba a que Carlos Mesa y Evo Morales marchaban directos a una segunda ronda electoral. Para ganar en primera ronda, de acuerdo con la Constitución en Bolivia, más del 50% en primera ronda, más del 50%, o haber obtenido
más del 40% y tener una diferencia de por lo menos 10% sobre su más inmediato seguidor. Es decir, podría tener, digamos, 41, 42% y el inmediato seguidor, en este caso el expresidente Mesa, haber obtenido el 31, el 32%. O sea, tener en primera ronda un margen de diferencia superior al 10% o del 10%, para evitar seguir a segunda ronda. Los números apuntaban a que la segunda ronda era inminente, que iba a disputar Mesa y Morales la presidencia en una segunda ronda prevista para el 24 de noviembre próximo, y así dirimir ya la situación final en las elecciones. Bueno, las computadoras se apagan a las 7 y resto de la noche del domingo, deja de fluir la información, 23 y resto horas después se vuelven a encender y aparece ya con un una marcada ventaja a favor. Los números cambiaron radicalmente y ahora sí le daban a Evo Morales un 46 y resto por ciento. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. La Cascada Steakhouse, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada Steakhouse. ¿Cuánto lo protege el equipo de seguridad en la moto? Compárelo con algunas lesiones en su cuerpo. Casco 70,000 colones. Lesión de cráneo 9 millones de colones. Jacket con refuerzos de Kevlar 150,000 colones. Lesión de tórax anterior y posterior 1.900.000 colones. Guantes de protección 30,000 colones. Lesión de mano y muñeca 2 millones de colones. Rodillera y botas de protección 125,000 colones. Lesiones de rodilla, tobillos y pies 3 millones de colones. No es un gasto, es una inversión. Tómalo en cuenta. En la moto el chasis sos vos. Un mensaje del MOB. José Vila, Policía de Tránsito. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7:20 de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés. Aquí, a las 7:20 de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Este es nuestro lugar. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sabana Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparta con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060 o contáctenos a nuestro correo info@hotelpalmareal.com. Cuando jugás Nuevos Tiempos, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 850 millones de colones al apoyo de juntas administrativas de escuelas de educación especial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes, rogamos disculpas, hubo una caída en la internet. Bien, vamos de nuevo con el periodista José Meléndez y con este tema tan apasionante, tan actualizado como es la situación y la crisis que se vive allá en Bolivia. José Meléndez, corresponsal del Universal, nos está ayudando a entender. José, retornamos con vos, rogándote también las disculpas, por favor, por un factor ajeno a nuestra voluntad. Muchísimas gracias. También yo también ofrezco disculpas a toda la audiencia por lo sucedido. Bueno, que les estaba comentando que el diplomático costarricense, don Manuel González, quien fue el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, en los comicios del 20 de octubre en Bolivia, recordemos que don Manuel fue ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica de 2014 a 2018, pues dijo, él tiene mucha información privilegiada de lo que pasó allá en Bolivia y dice que la cereza del queque, eso se lo dijo el pasado lunes en una entrevista en Canal 7 aquí en Costa Rica, la cereza del queque, dijo don Manuel, se dio el día propiamente de las elecciones con la manipulación de los resultados específicamente desde el punto de vista tecnológico e informático. Don Manuel recordó así que ese domingo, el domingo 20 de octubre, poco después de las 7 de la noche, hora de Bolivia, y de manera abrupta, se interrumpió la difusión de los resultados. O sea, se cayó las computadoras, se dejaron de difundir resultados, y en ese momento los resultados evidenciaban que iba a ser necesario una segunda ronda electoral entre Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque les explicaba que de acuerdo con la Constitución de Bolivia, para ganar en primera ronda hay dos requisitos. Uno, o se obtiene más del 50% de los votos, o dos, es necesario superar el 40% de los votos y obtener una diferencia de al menos 10% sobre su inmediato seguidor. Es decir, que Morales tendría que haber tenido más de 10, superando este 40%, una diferencia de 10% sobre Carlos Mesa. Pero resulta que en la noche de ese domingo, los resultados apuntaban que la diferencia era menor y que más bien iba a ser necesario ir a segunda ronda. Se apagan las computadoras, se cae el sistema, se dejan de difundir los resultados. La cereza del queque que ha hablado Manuel González, el ex canciller de Costa Rica, y además en ese momento jefe de la misión de la OEA en Bolivia, la misión electoral en Bolivia, y 23 horas después, ya lunes 21 de octubre, se encienden las computadoras, entre comillas se encienden, se restablece el sistema y ya los números son totalmente opuestos, dándole a Evo Morales una ventaja sobre Mesa, sobre el presidente Carlos Mesa, con más del 97, 98, 99% de los votos ya escrutados, contados, y el tribunal se da el resultado por el cual Evo Morales sale al país a decir que ha ganado la elección, que se ha reelegido y que porque recibió más del 40% de los votos y aventajó a Mesa por más del 10%. Obviamente que la población boliviana en respuesta se lanza a las calles a exigir, primero a denunciar fraude, irregularidades y a exigir que se respete la voluntad popular. Bueno, de inmediato el círculo de aliados de Evo Morales como Cuba, Nicaragua, Venezuela reconocen a Morales como legítimo ganador. En medio de las protestas y de los reclamos de carácter sangriento y muy violentos, Morales pide que se haga una auditoría electoral y que la haga la OEA.
Esto genera desconfianza en la oposición y aún así la auditoría prosigue, la auditoría se realiza y el pasado domingo, 10 de noviembre, la auditoría determina, se da a conocer la auditoría que determinó que hubo de verdad serias y severas irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Por lo tanto, entonces Evo Morales aceptó hacer un llamado a convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, ya las protestas se habían intensificado de una manera impresionante en toda Bolivia. La oposición electoral encabezada por el expresidente Mesa y además con ciertos sectores empresariales muy influyentes, en particular de un departamento que es allá lo que le decimos aquí provincias, o en otros países le dicen estados, allá le dicen departamento, de Santa Cruz de la Sierra, que es una zona económica muy importante, es uno de los motores económicos de Bolivia, casi que el motor económico de Bolivia, pero bueno, otro asunto, y estaban lanzados ya a la calle en contra total de Evo, ya exigiendo su renuncia básicamente desde finales de la semana antepasada. El malestar era creciente, y porque lo que estaba de por medio ya no era tanto el progreso económico, sino que se estaban robando la democracia, ¿verdad? En un país con una frágil democracia, es una democracia joven, un país que en el siglo XX, si registramos, parecía un disco de aquellos que se utilizaban antes en las antiguas consolas, era como de 16 revoluciones por minuto o 45 revoluciones por minuto, porque cada rato eran frecuentes los golpes de Estado en ese país por parte de los militares. Y entonces, bueno, lo que llegó a la conclusión es de que, Evo Morales fue insostenible, se convirtió en un problema por el origen del asunto. Como se los digo, el origen del asunto es él desconoció el referendo en donde se le dijo que no podía reelegirse, aún así insistió. Bueno, y todo se concentró el domingo pasado en que militares, la cúpula militar y la cúpula policial le hizo la sugerencia de que renunciara para evitar un mayor conflicto. Bueno, Evo Morales aceptó y ya está en México, ya está afilado como político. Por ejemplo, es interesante hacer notar que México, por ejemplo, el 28 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la victoria de Evo Morales, hablaron por teléfono, lo felicitó y dijo que fueron elecciones libres y transparentes. Bueno, la misma OEA ahora llega y dice que no fueron elecciones libres y transparentes, y el mismo Evo Morales aceptó al llamar a nuevas elecciones que no fueron elecciones libres y transparentes. Hay un escenario que es de mucha inquietud, que está provocando mucha inquietud en América Latina, es el papel de los militares nuevamente en la política en América Latina. Recordemos que los militares fueron protagonistas de primera línea en la vida política de América Latina durante el siglo XX y parte del siglo XXI en algunos países, y lo sigue siendo. Bueno, por ejemplo, yo estoy preparando un artículo en ese sentido, de que vemos a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, salir en televisión acompañado por los jefes militares y policiales para anunciar las medidas que va a tomar. Igual hizo Sebastián Piñera en Chile, pero lo hace todos los días y a cada rato Nicolás Maduro en Venezuela, como también aparece Daniel Ortega en Nicaragua acompañado por la cúpula policial, mientras los militares en Nicaragua aparentemente no están tomando protagonismo. En fin, hay movimientos políticos muy interesantes y muy inquietantes en América Latina y el Caribe con todo lo que está sucediendo. Así a grandes rasgos, pues enfrentamos una situación de fragilidad institucional en América Latina, y es lo que estamos registrando. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha al periodista José Meléndez. Él está con nosotros acá en vivo, en directo, en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. José es corresponsal de El Universal de México. Hoy ha estado compartiendo con nosotros
conocimientos, sus experiencias, datos que viene acumulando en su trabajo sobre la situación que se vive en Bolivia. Un saludo para el doctor Eduardo Blanco allá en el Hospital Max Peralta en Cartago, que siempre está en sintonía. Don Mario Mazariegos dice, excelente el programa, gracias por llevar a ese invitado. Saludamos a nuestro buen amigo Efren, camino a su tienda allá en Cartago, al licenciado Luis Bonilla Guzmán. Gracias, don Luis, por estar en sintonía. Randy, que está en frecuencia, dice también por acá, Juan de Dios Duarte dice, en sintonía de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, excelente, gracias. Queremos darle las gracias, hablando de gracias, valga la redundancia, al doctor Hugo Vargas de la Universidad de Costa Rica, que nos envió unos datos muy interesantes sobre la situación que sucede allá en Bolivia. Gracias, doctor. Adriana Astúa nos dice, muy buena la exposición de su invitado. ¿Cómo se aprende con Horizontes? Bueno, gracias al invitado, al periodista José Meléndez, muchísimas gracias. Rafael Díaz, estos dictadorcillos de izquierda, bueno, dijimos que no íbamos a hablar de izquierda o derecha, pero así leemos los mensajes como vienen. Dice Rafael Díaz, estos dictadorcillos de izquierda, al igual que Maduro, al igual que el vecino del norte, que quieren sostener que en el poder. Al principio puede ser que hagan las cosas bien, esto es una llamada de alerta para Costa Rica, tengamos cuidado. Puede ser que al principio sean buenos, pero después no quieren dejar el poder, dice Rafael Díaz. Gracias, Rafael. Igualmente, Ileana Alvarado dice, lo felicito por su invitado, muy bueno el programa Horizontes de hoy. Ok, Oscar Ruiz nos dice por acá, muy buena la exposición. Sería bueno que nos digan también cuánto es, vamos a ver, cuánto es lo que mandan, así lo redacta, cuánto es lo que mandan los indígenas en Bolivia y las otras clases sociales que entiendo que son minoría. Sí, efectivamente, ahora vamos a darles un datito que tenemos por acá. Don Enrique Rodríguez, el coronel Enrique Rodríguez, muy bueno el programa, nos dice el coronel Enrique Rodríguez allá desde el polígono La Garita. Gracias, coronel, muchísimas gracias, se le agradece. Saludamos a Tommy Policía allá en Tortuguero. Viene por acá otros saluditos que queremos dar por acá. Permítame, José, por favor. Doña Mariela Robledo, que siempre está pegadita con nosotros, gracias. El buen amigo, vamos a ver, Alonso nos dice X2 quiere decir que es policía porque para X2 para ellos es bueno. Víctor Valverde, ya desayuné, qué dichoso Víctor, full sintonía Horizontes, excelente el tema, todos los dictadores de América son los únicos que apoyan a Evo Morales, dice Víctor Valverde, ya que todos son compinches, así de claro nos dice Víctor Valverde, ok. Viene por acá, doña Marielo ya lo saludé, don Jorge Ramírez también nos dice por acá que está en sintonía, muy bien. Gracias a don Jorge Ramírez, Ramón Rodríguez también está en sintonía desde Sarquí. Adelante, José, con estas reflexiones que nos hacen. Es cierto, pareciera que ese es el riesgo que se corre cuando se cambia drásticamente de partidos políticos. En Costa Rica veníamos con el bipartidismo. Gobierna por primera vez el PAC con Luis Guillermo Solís, en democracia desde luego, linda como la que tenemos nosotros. Se le da la segunda oportunidad y hay algunas personas que dicen, no, ahora hay que votar por otro. Entonces algunos están pensando en tirarse a la izquierda y otros piensan, por aquí tengo un comentario, pero me dicen que no lea su nombre, dice, otros pensamos que deberíamos devolver en Costa Rica al bipartidismo, pero ojo, costarricenses, no caigamos en estas trampas. Así tuvieron, bueno, lo leo también como lo ponen, tuvieron un payaso, un bufón de presidente en Guatemala y vean cómo terminó Guatemala. Les doy la palabra a José Meléndez, periodista, corresponsal del Universal de México, hoy que nos está ayudando a entender la crisis en Bolivia. Antes nada más que le debíamos datos aquí al amigo que nos hablaba en cuanto a los porcentajes de la gente. El doctor Hugo Vargas González de la Universidad de Costa Rica nos dice por acá que Bolivia tiene, ojo, vean qué interesante, Bolivia estaba manejada enteramente por una clase poderosos económicamente, españoles, descendientes de españoles, alemanes y otros europeos, un 20%, y un 80% de indígenas o mestizos. Esa es la situación allá. Viene por acá Carla Oporta, que queremos saludar a esta dama por acá. Carla Oporta
desde Tres Ríos, toda una lección de vida nos da Horizontes, don Edgar, con su maravilloso programa. Don José, más claro ni el agua. Lo felicito, don José. Muchas gracias, Carlos Aporta, por tomarse el tiempo y ponernos estos mensajes, y a todos les seguimos invitando para que todos los días, y corran la voz con sus amigos. Somos una nueva opción en las mañanas. Cumplimos 14 años en febrero, pero antes estábamos en la tarde. Desde agosto estamos de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3. Y aquellos que no han ingresado a nuestra página, ingresen a nuestra página en Facebook, búsquenos, denle me gusta para que sea más de los 13,000 seguidores de Horizontes que tenemos ahí en la página. Programa Horizontes Costa Rica, Programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Ingrese ahí, denle me gusta y ahí puede escuchar la transmisión. José, nuevamente regresamos con vos. Son muchos los comentarios que tengo por acá y realmente, sí, la gente dice que esto puede ser una alerta para lo que está pasando en algunos países del Cono Sur, que nunca nos sucede acá en Costa Rica. Sí, muchas gracias. Se están hablando de espejos y ejemplos. En una reciente intervención que me invitaste a participar en el programa, Edgar, estimados oyentes, hablamos de que, por ejemplo, en el caso de Chile, bueno, que todos tenemos alguna culpa. En el caso, dicen los chilenos, todos tenemos alguna culpa porque nunca enfrentamos y atacamos, dicen los chilenos, todos, y cuando dicen todos es todos, los problemas de inequidad y injusta distribución de la riqueza en Chile. Y bueno, terminamos hablando de que ojalá que nunca hubiera que poner un título similar de que todos los costarricenses tenemos la culpa de no haber atacado y enfrentado los problemas de inequidad e injusta distribución de la riqueza. Bueno, pues también ahora está hablando de espejos de lo que puede repercutir, y ya se mencionó a Guatemala, y yo ahora menciono también a Nicaragua, de lo que puede repercutir y lo que puede generar este asunto de Bolivia a nivel continental o en rango hemisférico. Lo que se estaba produciendo en Bolivia, y eso que creo que hay que tenerlo muy claro, era un experimento, entre comillas, del bloque del llamado socialismo del siglo XXI, un experimento electoral, que era lo que se pretende reproducir con otro protagonista en Nicaragua. Es decir, si vemos, sí, claro, Evo Morales se convirtió en el gobernante con más poder, con más tiempo consecutivo en el poder, en la presidencia en América Latina, 13 años y resto, ¿verdad? Casi 14 que cumpliría, habría cumplido el 14. 13 años, 9 meses y 19 días. Ok, perfecto. Entonces, habría cumplido 14 el 22 de enero. Pero bueno, Daniel Ortega, a cómo van las cosas, cumplirá ya 13 el 10 de enero del año 2020. Va a ser entonces, es el que está reemplazando a Evo Morales como el presidente con más tiempo consecutivo en el poder, con una situación en los dos países muy parecida. Daniel Ortega manipuló la Constitución y el Poder Judicial para ahora, actualmente, él puede reelegirse de manera consecutiva e indefinida. Es decir, a contrapelo, a enfrentado, opuesto a lo que decía la Constitución en los años 2010, 2011, 2012, él fue primero con los fraudes electorales en las elecciones municipales y en las elecciones legislativas y generales y presidenciales de Nicaragua. Después es un tema un poco más complicado, que es lo que es el pacto con Arnoldo Alemán, por el cual no se necesita ni siquiera el 40% para ganar en primera ronda en Nicaragua. Eso es un asunto que Daniel Ortega lo logró con Arnoldo Alemán a cambio de que el expresidente alemán pues darle la libertad y no tuviera que purgar prisión por casos de profunda corrupción política durante su gobierno de 1900 del año 97 al 2002, perdón. Entonces, bueno, Ortega ya está desde el enero del 2007 en el poder. Entonces, este experimento electoral, que era hacer una pantomima en los comicios para simplemente darle la reelección a como fuera lugar
a Evo Morales. ¿Para qué? Apagando las computadoras y cerrando la llave del flujo de la información, pues que amaneciera 23 horas después y 23 horas después casi como presidente o como presidente ya reelegido legítimamente. Ese experimento se quería reproducir en Nicaragua y ahora va a ser más difícil hacerlo porque el espejo de Bolivia así lo demuestra. Pero hay otro espejo de Bolivia, ya mencionaron a Guatemala. Son dos países, Guatemala y Bolivia, que tienen una conformación demográfica muy parecida. En Guatemala más del 60% de la población de los casi 17 millones de guatemaltecos es de origen indígena, de las diferentes etnias mayas. El resto son población blanca y pequeñas comunidades de origen de afrodescendientes, pero muy pequeñas en el sector caribeño, pero son muy pequeños. En todo caso, hay una conformación indígena superior en Guatemala. El que ha tenido la posibilidad de estar en ese país se ha dado cuenta de que la población indígena es muy fuerte, pero bueno, es una población indígena con una característica similar a la de la mayoría de las poblaciones indígenas de América Latina, excluidas y relegadas y discriminadas socialmente por décadas, para no decir siglos. Entonces, estas bombas sociales ahí están, para que nadie se asuste tampoco cuando estallan y cuando aparecen los Evo Morales y los Hugo Chávez y los otros apellidos, que al final de cuentas, como alguien dice, bueno, después llegan con la bandera de la justicia social y de la libertad, pero al final de cuentas se terminan, no voy a utilizar una palabra que sería muy feo, pero bueno, se terminan apoderando de manera indefinida de la democracia y la libertad. Esos son factores que tenemos que estar muy precavidos aquí en Costa Rica, porque tenemos un vecino, Nicaragua, en donde hay un resfrío. Aquí nosotros padecemos todos los efectos de ese resfrío con su carga migratoria, incluso con su carga de comunicación del comercio de Costa Rica al norte de Centroamérica. Entonces, y eso por mencionarlo así a muy grandes rasgos. Entonces, tengo dos mensajes que quiero leerte, José, y compartirlo con los oyentes. Dice por acá Roy, que me parece muy acertado, dice: cuando se deja de servir al pueblo y se pasa a servirme del pueblo, es mejor cambiar de rumbo. El derecho del voto es algo serio, hay que meditar, informarse y escoger lo mejor, dice Roy. Gracias, Roy, por esa reflexión. Y el doctor Eduardo Blanco, allá desde el Hospital de Cartago, le hace una pregunta a usted, José. Dice: tal vez adelantarme al comentario, pero ¿qué opinión le merece la llegada de Evo a México? ¿Populismo? ¿Comunismo? Gracias por su ponencia y gracias a Horizontes por educarnos. Nos dice bueno, el doctor Eduardo Blanco. Sí, lo de México es realmente interesante por lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en su tercer intento, luego de haber sido víctima de lo que él denunció reiteradamente como fraudes electorales que le cometieron o que cometieron en su contra en las elecciones del 2006, que le dieron la victoria a Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, y también dijo reiteradamente que a él fue víctima de fraude en las elecciones del 2012 ganadas por Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional. Andrés Manuel López Obrador, en defensa del voto y de la honestidad electoral, se instaló varias veces en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma con carpas y todo, y se declaró en algún momento hasta como presidente legítimo porque denunció los fraudes. Bueno, y ahora notablemente, y creo que esto va a generar debe generar un gran debate, notablemente el 28 de octubre, en medio de la avalancha y de la protesta evidente en Bolivia, insisto, las avalanchas en contra del fraude, las protestas callejeras, el gobierno de México se precipitó y felicitó a Evo Morales y lo consideró que su victoria se había logrado en elecciones que Andrés Manuel López Obrador calificó como libres y transparentes.
Bueno, en ese mismo mensaje también felicitó a Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, contra quien no hay absolutamente al menos ningún reclamo de carácter de fraude. No, ahí no hay ninguna dificultad, pero con Evo Morales sí. Entonces, bueno, López Obrador se unió al combo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y con un asunto. López Obrador ha dicho que su política internacional es de estricto apego a dos principios que están plasmados en la Constitución Política de México, que es la no intervención en los asuntos internos de los estados y la libre autodeterminación de los pueblos. Es decir, López Obrador dijo que no opinaba, por ejemplo, de las elecciones del gobierno de Venezuela, porque no puede intervenir en los asuntos internos de los estados, pero sí opinó en los asuntos de Bolivia para felicitar a Evo Morales, a pesar de que el pueblo boliviano estaba tirado en las calles y sigue tirado en las calles en demanda de que se respete su libre autodeterminación por la vía de los comicios. Entonces son contradicciones que incoherencias, contradicciones que se encuentra uno en las políticas exteriores de ciertos países como México, ¿verdad? Entonces hace silencio para algunas cosas, pero para otras sí opina. México no ha dicho absolutamente nada. El gobierno de México con Manuel López Obrador ha sido silencioso, ha guardado silencio, por ejemplo, con las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, reiteradamente documentadas, que estallaron en abril del año pasado, reiteradamente documentadas por la OEA. Pero, por ejemplo, el 4 de enero de este año, cuando Costa Rica, Argentina, Colombia, Canadá, bueno, los países que integran el Grupo de Lima, que es un grupo que fue creado en el año 2017, que es un mecanismo de consulta de los gobiernos, de aproximadamente 15 gobiernos americanos, en los cuales está Costa Rica y Canadá, no está Estados Unidos en ese grupo, Brasil, Colombia, Chile, México fue fundador. Bueno, el 4 de enero de este año, el Grupo de Lima emite una declaración para advertir que a partir del 10 de enero de este año no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, al advertir que se reeligió en unos comicios en mayo del 2018 que fueron ilegítimos y en los que no hubo participación un momentito de la oposición. Bueno, López Obrador no quiso se salió del Grupo de Lima y siguió reconociendo a Nicolás Maduro. Es una forma también de tomar partido, a pesar de que dice que no toma partido por ninguno. Entonces México ha tomado partido y ahora está Evo Morales, y es muy claro, el asilo político le impide o le establece severas restricciones a Evo Morales. Evo Morales no puede organizar desde México una conspiración, ¿verdad? El tiempo se nos fue, José. Ojalá que la próxima semana podamos hablar. Claro. ¿Qué ha sucedido con Yanine Añez, que era congresista y hoy la presidenta interina? Nosotros nos vamos rápidamente. Gracias, José Meléndez. Mañana retornamos a las 7:20. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. La Cascada Steakhouse, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada Steakhouse. Cuando jugás Lotería Instantánea, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 3.300 millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos.
La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7:20 de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés. Aquí, a las 7:20 de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Este es nuestro lugar. TIGC Centro 96.3